Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia Zoom de la asignatura Ciencia Integrada. Tema 2, relacionada con energías en la naturaleza. En la tarde de hoy vamos a conversar sobre la segunda ley de la termodinámica. Antes de iniciar, déjenme recordarles que la actividad evaluada número 2 tiene fecha de entrega hasta el 17 de diciembre a las 23:55 p.m. de la noche. Ya la actividad evaluada número 1 culminó la fecha de entrega, la cual fue hasta el 26/11 a las 23:55 p.m. de la noche. Esta va a ser la última videoconferencia del tema 2, que está asociada a energías en la naturaleza, ya que lo que nos queda son pocos días para iniciar las vacaciones de fin de año y retornar luego en el mes de enero con el tema 3 y posteriormente el tema número 4 hasta la fecha de culminación en el mes de febrero. Les recuerdo, si existe alguna duda acerca de las actividades o la teoría del tema 2, la pueden realizar a través de los foros de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730, que es el teléfono del profesor Miguel Mendoza. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación. Permítanme cargar la presentación, compartir la presentación con la videoconferencia. Aquí tenemos ya cargada la presentación. Segunda ley de la termodinámica. La semana pasada, específicamente el viernes, finalizamos la teoría y los ejercicios correspondientes a la primera ley de la termodinámica, la cual no es más que un balance energético. La primera ley nos sirve para producir energía, ¿correcto? Todo lo contrario de la segunda ley. Vamos a producir también energía, pero con eficiencia. Vamos a ser más eficientes en la producción de energía, para lo cual vamos a ver las definiciones y postulados de la segunda ley y aquellos elementos termodinámicos que utilizamos, ¿verdad?, o que existen en la realidad, que cumplen con los postulados de la segunda ley y que nos brindan bastante ayuda, nos ayudan a llevar con más calidad nuestra vida, la vida cotidiana que tenemos todos nosotros. Esos elementos termodinámicos, ¿verdad?, los utilizamos diariamente. Esos elementos termodinámicos están definidos por la segunda ley, como lo vamos a ver posteriormente. Ok. La primera ley de la termodinámica y el principio de conservación de la masa requieren que la energía se conserve durante un proceso. Por eso, la primera ley expresa la forma en que se altera la energía del sistema debido a la transferencia
de energía por las fronteras del sistema. Recuerden que dependiendo del tipo de sistema que tengamos, ¿verdad? Aislado, cerrado o abierto, va a haber una transferencia de energía a través de las fronteras del sistema y en el último de los casos va a haber transferencia de energía y transferencia de materia o masa. ¿Ok? El transporte de masa dentro y fuera de dicho sistema, como está asociado al tipo de sistema que estemos nosotros estudiando, como lo vimos anteriormente en los conceptos de sistema y primera ley. Ambos enunciados de conservación se relacionan directamente con el cambio de una propiedad del sistema en la transferencia por una frontera. Eso es lo que nosotros conocemos hasta los momentos o hemos estudiado de la primera ley. La segunda ley de la termodinámica va a relacionar esa propiedad del sistema con la transferencia de energía por la frontera, pero esa relación simplemente va a especificar la dirección del cambio. ¿Ok? En otras palabras, la segunda ley de la termodinámica afirma que los procesos ocurren en cierta dirección y que la energía tiene calidad así como cantidad. Concepto, esta definición no está presente en la primera ley, porque en la primera ley nosotros no analizamos esa transferencia de energía, ni la dirección ni la cantidad, ¿correcto? La segunda ley nos permite hacer ese análisis, ¿verdad?, de esa propiedad, la cual, ¿verdad?, nos va a facilitar o nos va a dar el valor de calidad de la energía que nosotros estamos produciendo. Entonces, todos los procesos termodinámicos no pueden tener o no pueden producirse a menos que se satisfagan la primera y la segunda ley de la termodinámica, como todas otras leyes físicas que se emplean en la termodinámica clásica. La segunda ley de la termodinámica no puede ser probada. Acuérdense, existen leyes que físicamente no se pueden probar, pero que matemáticamente cumplen con el postulado de una ley. Hasta que nosotros no construyamos un móvil que viaje a la velocidad de la luz, no podemos probar la ecuación, ¿verdad?, del señor Einstein. Hasta que no viajemos a un agujero negro, no podemos probar que los agujeros negros existen. Sabemos que existen porque las matemáticas y los valores de gravedad en el punto hacen suponer que existe una fuerza considerable que se origina en ese punto en el espacio y que puede transformar, comprimir la materia. Por lo tanto, damos como enunciado de ley que la segunda ley de la termodinámica, ¿verdad?, es una ley de la termodinámica. Es un enunciado de los fenómenos observados en cualquier proceso termodinámico. Entonces, la primera ley nos ofrece un balance de energía. La segunda ley nos ofrece la calidad de esa energía, la dirección y la cantidad de energía que se produce. Perdón. Para analizar la segunda ley, vamos a considerar una simple experiencia o varias experiencias. La primera experiencia está relacionada con una taza de café caliente en una habitación que está más fría.
Tenemos una taza de café caliente colocada sobre una mesa en una habitación que está más fría que la taza de café caliente. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Que la taza de café, a medida que pasa el tiempo, se va enfriando. ¿Por qué ocurre eso? Porque existe una transferencia de calor de uno de los dos elementos de la taza o de la habitación. Entonces, según los procesos que hemos visto, que analizamos anteriormente, el proceso se va a producir desde la taza que está más caliente que el ambiente a los alrededores, que es la habitación. Entonces, este proceso satisface la primera ley de la termodinámica, porque la cantidad de energía que pierde el café es igual a la cantidad que gana el aire circundante de la habitación. Es un balance de energía. Trabajo no hay porque no existe una diferencia en volumen de la taza, del líquido que está contenido en la taza. Solamente existe calor, según el balance energético, de la taza, transferencia de calor de la taza hacia el ambiente. Ahora analizamos el proceso inverso de café caliente, que se vuelve incluso más caliente en una habitación más fría, como resultado de la transferencia. Supongamos que el café se pone más caliente como transferencia de energía de la habitación a la taza. En la realidad, este proceso no se lleva a cabo. No se lleva a cabo, pero el que no se lleve a cabo no quiere decir que viole la primera ley. Eso es teóricamente factible, solo que en la realidad la atmósfera, el ambiente, los alrededores de la habitación no calientan la taza de café. Solamente hay una dirección, de la taza a la habitación, más no de la habitación a la taza de café, ¿verdad? Ese proceso desde el punto de vista matemático no viola la primera ley, siempre y cuando la cantidad de energía que pierde el aire sea igual a la cantidad que gana el café. Entonces, como ven, analizando este ejemplo, vemos que la segunda ley nos está diciendo cuál es la dirección espontánea de la energía dentro del sistema hacia los alrededores. De la taza de café caliente hacia los alrededores, hacia la habitación. Pero usted no puede volver a calentar la taza de la habitación hacia la taza. Otro ejemplo común es el calentamiento de una habitación mediante el paso de corriente eléctrica por un resistor o una resistencia, como está mostrándose en la figura. La primera ley suministra a la resistencia, dicta que la cantidad de energía eléctrica suministrada a la resistencia será igual a la cantidad de energía transferida al aire de la habitación como calor. Entonces, la energía suministrada a la resistencia, ¿verdad?, será igual a la cantidad de calor suministrado por la resistencia a la habitación. Si usted intenta revertir el proceso esperando transferir cierta cantidad de calor a la resistencia que cause que se genere una cantidad equivalente de energía eléctrica en ella, eso no va a ocurrir. Usted no le va, al transmitirle calor a la resistencia, usted no va a conseguir energía
de esa resistencia. No ocurre en la realidad. Transferir cierta cantidad de calor. Si usted les transmite cierta cantidad de calor a la resistencia y esa cantidad de calor genera una cantidad equivalente de energía eléctrica, si la habitación hace eso, eso no va a ocurrir. Sin embargo, eso no sigue, como en el ejemplo anterior, violando la primera ley. Recuerde, si usted pasa una cantidad de corriente eléctrica por una resistencia, esa resistencia se va a calentar y va a transmitir calor a los alrededores. Lo contrario, dándole calor a la resistencia, no generará una cantidad de energía eléctrica, ¿verdad?, en la resistencia. Eso es una incapacidad de la primera ley y de la conservación de la masa. Para poder explicar esta imposibilidad, necesitamos la segunda ley de la termodinámica. Entonces, este ejemplo es un poco más claro que el otro. Usted le mete a la resistencia energía eléctrica, la cual se calienta y transmite calor al ambiente. Mas usted no puede transferirle calor a la resistencia y que ella genere energía eléctrica. Eso no va a ocurrir. Aunque matemáticamente cumple con la primera ley de la termodinámica. Vamos a considerar el último ejemplo. Usted tiene un mecanismo, ¿verdad?, provisto de una rueda de paletas que funciona mediante la caída de un peso. La rueda gira cuando desciende el peso y agita un fluido dentro del recipiente que está aislado. ¿Qué quiere decir que está aislado? Que no hay transferencia de energía, ¿verdad? Que no hay transferencia de energía ni masa. Como resultado, disminuye la energía potencial del peso, mientras que la energía interna del fluido se incrementa, de acuerdo con el principio de conservación de la energía. Eso es correcto. Sin embargo, el proceso inverso de subir el peso mediante transferencia de calor desde el fluido a la rueda de paleta, eso no va a ocurrir. Si usted le mete calor al sistema, usted no va a poder subir el peso que está afuera del sistema o del recipiente que está aislado. Por supuesto, matemáticamente, eso no viola la segunda ley, la primera ley de la termodinámica. Eso no ocurre en la naturaleza, que usted le meta calor al recipiente aislado y mueva el peso. Usted puede mover la paleta con la variación de energía potencial por el peso dentro y transmite adentro calor, mas no al revés, que usted le transmita calor al sistema y que mueva la paleta. Resulta claro entonces que los procesos van en cierta dirección, como en el primer ejemplo de la tasa al ambiente, de la resistencia al ambiente y de la paleta al fluido que está dentro del recipiente aislado. Esa es la única manera que suceda la transferencia de energía. La primera ley de la termodinámica no restringe
la dirección de un proceso, pero satisfacerla no asegura que en realidad ocurra el proceso. Satisfacer la primera ley matemáticamente no asegura que el proceso ocurre en la realidad. Matemáticamente, tanto el ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3 cumplen con la primera ley, pero el proceso en la realidad no se da en forma inversa. Por eso, introducimos la segunda ley para poder justificar ese proceso termodinámico. O ese principio de la segunda ley justifica los procesos anteriores matemáticamente. La segunda ley no solo se limita a identificar la dirección de los procesos, ya lo vimos, también afirma que la energía tiene calidad, así como cantidad. ¿Correcto? La energía es más eficiente, tiene calidad. ¿Qué tan eficiente, qué tanta calidad es la energía que nosotros queremos producir, al igual que la cantidad de energía? Entonces, la primera ley se relaciona con la cantidad de energía y las transformaciones de energía de una forma a otra sin considerar su calidad. En la primera ley nosotros no analizamos qué calidad, si eso es 100% lo que transferimos o si transferimos menos de eso, etcétera, etcétera. Tenemos una cantidad, más no la eficiencia de esa cantidad de energía, o que la cantidad de energía que nosotros transferimos era 100% el total de esa energía. Conservar la calidad de la energía es una cuestión importante para los ingenieros. Y la segunda ley provee los medios necesarios para determinar, así como el grado de degradación que sufre la energía durante un proceso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que toda la energía que producen los elementos termodinámicos no es 100%, ¿verdad? No tiene una eficiencia del 100%. La segunda ley nos va a decir entonces qué cantidad de energía o con qué eficiencia nosotros debemos producir esa energía, que es lo que debemos siempre conseguir desde el punto de vista de ingeniería. La segunda ley de la termodinámica se usa también para determinar los límites teóricos en el desempeño de sistemas de ingeniería. ¿Cuáles son esos sistemas de ingeniería que vamos a ver? Esos sistemas son las máquinas térmicas, los refrigeradores y las bombas de calor. Esos son los elementos que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros tenemos en realidad. Cada elemento termodinámico tiene una eficiencia que deberíamos o que debería ser el 100%, pero como veremos más adelante, nunca alcanzamos el 100%. Y veremos por qué. Vamos a ver otro concepto relacionado con la segunda ley, que son los depósitos de energía térmica. En el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica es conveniente tener un hipotético cuerpo que posea una capacidad de energía térmica relativamente grande, masa por calor específico, que pueda suministrar o absorber
cantidades finitas de calor sin experimentar cambios de temperatura. Tales cuerpos se llaman depósitos de energía térmica o solo depósitos. Entonces, aquellos elementos que pueden absorber una cantidad finita de energía sin alterar la energía del sistema es lo que se conoce como depósitos térmicos de energía. ¿Cuáles son esos depósitos en la realidad? En la realidad, esos depósitos son los grandes cuerpos de agua como los océanos, los lagos y ríos, así como el aire atmosférico, los cuales se pueden modelar o modelar de manera precisa como depósitos de energía térmica, debido a la capacidad que tienen de almacenaje de energía o masas térmicas. La atmósfera, por ejemplo, no se calienta como resultado de las pérdidas de calor ocurridas en invierno desde los edificios residenciales. Del mismo modo, los desechos o la energía de los desechos de las plantas de energía que se arrojan a los grandes ríos no causan un cambio significativo en la temperatura del agua, porque tienen la capacidad de almacenar y recibir sin sufrir cambios en su temperatura. Veremos más adelante y cómo se usan estos depósitos de energía térmica, que se usan bastante en la realidad. Usted los usa todos los días en el aire acondicionado. El aire, la atmósfera, es un depósito térmico. Nunca sufre una variación por la cantidad de calor que pueda salir por detrás del aire acondicionado o las bombas de calor. Las plantas de generación eléctrica tienen o son construidas cerca de estos sumideros o recipientes de agua para que todo el calor que produzcan pueda ser absorbido por estos cuerpos o depósitos de energía térmica. Un cuerpo no tiene que ser muy grande para considerarlo como un depósito. Cualquier cuerpo físico cuya capacidad de energía térmica es grande con respecto a la cantidad de energía que suministro absorbe, se puede modelar como un depósito. Usted tiene una fuente que genera una energía térmica, que es el calor. Ese calor puede ir o ser recolectado en un sumidero. La habitación o el aire en una habitación, por ejemplo, se puede considerar un depósito en el análisis de la disipación de calor desde un aparato de televisión que se encuentra en la habitación. Aquí mismo, esta habitación se considera un depósito que absorbe la energía que el computador o el calor que el computador genera hacia el ambiente y que es absorbido, y la habitación no varía en temperatura por ese calor que está absorbiendo. Entonces, un depósito que suministra energía en la forma de calor se llama fuente, y otro que absorbe energía en forma de calor se llama sumidero. Entonces, tenemos una fuente que suministra calor y un elemento que absorbe calor, que es el sumidero. Los depósitos de energía térmica suelen denominarse depósitos de calor porque proveen o absorben energía en forma de calor. O sea,
los podemos utilizar a la inversa. Vamos a entrar directamente, ya que vimos, vamos a entrar directamente a lo que es o se considera como la segunda ley. ¿Qué es la segunda ley? La segunda ley, ¿qué nos indica? Que los procesos no suceden o que nunca se han observado que sucedan, aunque sean congruentes con la primera ley. Los tres ejemplos anteriores cumplieron con la primera ley. Las segundas partes que evaluamos, lo inverso, no ocurren, pero eso no indica que no sea congruente con la primera ley. Hay muchos planteamientos que son equivalentes de la segunda ley, redactados según su aplicación. Entre ellos se encuentran los siguientes. Primero, y eso le hemos venido hablando, el calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno más frío. ¿Ok? De un cuerpo más caliente a uno más frío. En el primer ejemplo, vemos que el calor fluye de la taza con café caliente a la atmósfera. A esa misma atmósfera que suministre no ocurre el proceso inverso, a menos que usted caliente la atmósfera y la haga más caliente para que pueda fluir hacia la parte contraria. Pero espontáneamente, como está el planteamiento, no ocurre en la realidad. En un ciclo térmico, la energía calorífica absorbida no puede transformarse totalmente en trabajo mecánico. Recuerden, calor es igual a energía interna más trabajo. Entonces, la energía calorífica absorbida no se puede transformar totalmente en trabajo mecánico. Totalmente. Las pruebas experimentales sugieren que es imposible construir una máquina térmica que convierta calor totalmente en trabajo. Es decir, una máquina con una eficiencia térmica del 100%. No existe una máquina con esa eficiencia. Lo máximo que existe en la realidad, o que ha llegado a medirse, es del 40 al 50%. Esa es la eficiencia de una máquina térmica. Es imposible construir una máquina funcional de movimiento perpetuo. Se ha intentado sin éxito construir máquinas así. En general, la segunda ley de la termodinámica es válida para todas las formas de energía. Se le considera cierta porque nadie ha encontrado jamás una excepción de ella. Estos tres planteamientos todavía no hemos conseguido demostrar lo contrario. No fluye calor para calentar un cuerpo desde un cuerpo más frío. Eso no existe. Toda la energía que usted transfiere no llega al 100%. No transforma el calor en trabajo en un 100%. ¿Ok? Y es imposible construir una máquina que funcione con movimiento perpetuo. Vamos a ver el primero de esos elementos asociados a la segunda ley, lo que conocemos como máquinas térmicas.
Una máquina térmica es cualquier dispositivo que convierte energía calorífica en trabajo mecánico. Ojo. Convierte calor totalmente en trabajo. Convierte calor en trabajo, mas no todo el calor es trabajo. La máquina térmica convierte la energía calorífica en trabajo mecánico, pero esa cantidad de energía no es 100% eficiente. Las máquinas térmicas utilizan una sustancia de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los motores de combustión interna, como un automóvil, la sustancia de trabajo es una mezcla de aire y combustible. Un motor de combustión interna es una máquina térmica. En una máquina de vapor, la sustancia es el agua. Entonces, dentro de una máquina térmica, la sustancia de trabajo experimenta entrada y salida de calor, expansión y comprensión, y algunas veces puede cambiar de fase. ¿Ok? Entonces, una máquina térmica tiene entrada de calor, salida de calor, entrada de trabajo, salida de trabajo. En las máquinas térmicas, la función principal es generar trabajo mecánico. Y tenemos en la figura una gráfica de lo que es una máquina térmica. Tengo un depósito de calor de alta temperatura. Entra al sistema, ese sistema genera trabajo y todo el calor que no se transforma pasa a ser calor en un depósito de baja temperatura, que vuelve otra vez a la máquina térmica. Las máquinas térmicas difieren bastante entre sí, pero es posible caracterizarlas a todas de la siguiente manera. Reciben calor de una fuente a temperatura alta. Reciben calor de una fuente a temperatura alta. Esa fuente puede ser energía solar, un horno de petróleo, un reactor nuclear, etc. Convierten parte de ese calor en trabajo, por lo general en la forma de una flecha rotatoria. ¿Ok? Rechazan el calor de desecho hacia un sumidero de calor de baja temperatura, la atmósfera, los ríos, etc. Y operan en un ciclo, o sea, que vuelven otra vez al principio, a generar calor, generar trabajo, desechar calor, generar calor, etcétera, etcétera. Y así cumplen el ciclo, porque son dispositivos cíclicos. ¿Cómo medimos la eficiencia de una máquina térmica? La eficiencia de una máquina térmica debería medirse por la cantidad de trabajo que ella genera en función del calor suministrado. ¿Cuánto trabajo es producido de acuerdo a la cantidad de calor que se le suministra a la máquina térmica? Entonces, eso es lo que es eficiencia de una máquina térmica. La eficiencia entonces sería el trabajo producido dividido entre el calor, ¿verdad?,
que se le suministra a la máquina. O sea, cuánto trabajo mecánico realiza la máquina a partir de la energía que se le transfiere. Esa energía es calor producido. El trabajo neto, entonces, ¿qué será? El trabajo neto será de acuerdo a la cantidad de calor suministrado menos el calor cedido. Esa es la otra manera también de generar eficiencia. Entonces, eficiencia es trabajo sobre calor suministrado, pero eficiencia también es el 100% o el 1 menos el calor cedido entre el calor suministrado. Por supuesto, el calor cedido es menor que el calor suministrado. Entonces, la eficiencia térmica es salida de trabajo neto entre la entrada de calor total. Y el trabajo neto no es más que el calor suministrado menos el calor cedido. Por primera ley, eso se cumple. Estoy despreciando todo lo que es la energía interna. Esa es la ecuación de la primera ley, asumiendo los dos valores de calor total del sistema. Ahí tenemos en la gráfica y es un ejemplo. Este es el esquema de una central eléctrica de vapor. Un ejemplo. Tengo una fuente de energía, ¿verdad? Que es un horno, una caldera, donde calentamos el fluido. Ese fluido es agua. Ese vapor calentado que sale de la caldera entra a una turbina para producir trabajo. Parte de ese fluido atraviesa la turbina, ¿verdad? Y entra al condensador para bajarle la temperatura. O sea, ahí cedimos calor. Calor de entrada en la caldera, calor cedido en el condensador. Y continúa hasta una bomba, donde le suministro trabajo para llevar a través del fluido a la caldera. Como ven, eso es un ciclo. Ajá, la pregunta, pero ese calor no se queda todo en la turbina, no, porque a lo largo de la trayectoria usted va perdiendo también calor. Por eso es que el calor que entra a la turbina, producido el trabajo que produce, no cumple con el 100% de eficiencia porque no se transforma todo en trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? El trabajo neto de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Y el trabajo neto de salida, como lo vimos anterior, es el calor de entrada menos el calor de salida. Entonces, tengo una caldera donde se calienta agua, ese vapor que se genera en la caldera se transmite a la turbina donde genero un trabajo y continúa su trayectoria hacia el condensador donde enfrío esa agua porque pierde calor hacia la atmósfera y continúa hasta la bomba para volverlo a llevar a la caldera y en la bomba se le suministra trabajo para que siga su curso, su trayectoria. Entonces, como dice el ejemplo, se transfiere calor a una máquina térmica desde un horno a una taza de 80 megawatts. Si la tasa de rechazo de calor hacia el río más cercano es 50 megawatts, determine la salida de la potencia neta y la eficiencia térmica para esta máquina térmica.
Potencia es trabajo por unidad de tiempo. Entonces, tengo un calor de entrada de 80 megawatts y un calor de salida de 50 megawatts. ¿Correcto? Entonces, la salida de potencia, según la ecuación, es calor de entrada menos calor de salida. 80 menos 50 megawatts me da 30 megawatts. Ese es el trabajo neto de salida. La eficiencia térmica de esta planta será el trabajo neto de salida, que son 30 megawatts, entre el calor que yo le suministré a el sistema. 30 entre 80, eso me da 0.37.5 o bien 37.5%. Como ven, todo el calor no se convierte en trabajo. Tiene una eficiencia ese sistema del 37.5%. Siempre hay una pérdida de calor desde la caldera hasta la turbina para transformar ese calor en trabajo. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un automóvil, otra máquina térmica. Entonces, un motor de automóvil con una salida de potencia de 65 HP tiene una eficiencia térmica del 24%, bastante baja. Determine la tasa de consumo de combustible de este automóvil. Si el combustible tiene un poder calorífico de 19.000 BTU por libra masa. BTU por libra masa. Es decir, 19.000 BTU de energía se liberan por cada libra masa de combustible quemado. El fluido que entra aquí es gasolina más aire. Es el fluido de trabajo que se quema en el motor de combustión interna. Eso produce 19.000 BTU por libra masa. Entonces, el calor de entrada producido a la entrada es el trabajo neto entre la eficiencia. Tengo la eficiencia, que es de 24%, y tengo una potencia, un trabajo generado por el automóvil de 65 HP. Transformado eso en BTU por hora sobre la eficiencia, eso me va a producir un calor de 689.270 BTU por hora. Entonces, ¿cuál es la tasa entonces de combustible que estoy consumiendo? Ese es el calor generado que entra o que genera para producir ese trabajo de 65 HP o 2.545 BTU por hora. Quiero saber entonces cuál es la tasa de combustible, de consumo del combustible. Si el combustible tiene ese poder calorífico, lo que tengo que hacer es dividir el calor entre el poder calorífico del combustible. Y eso me va a dar una cantidad de masa que consume el automóvil. ¿Correcto? 689.270 BTU por hora entre 19.000 BTU por libra masa. Los BTU se eliminan y yo estoy consumiendo por hora 36.3 libra masa por hora. Esa es la cantidad de gasolina, de masa de gasolina o la mezcla que entra al motor que estoy consumiendo o la tasa de consumo de ese combustible en este automóvil.
Vamos a ver otro ejemplo, similar al primer ejemplo que nosotros analizamos. Un ciclo simple de potencia de vapor recibe 100.000 kilojoules por minuto en forma de calor. Ese es calor de entrada desde los gases calientes de la combustión. Esos gases calientes de la combustión que se generan en la caldera. Y descarga 66.000 kilojoules por minuto en forma de calor al ambiente. Se pierde ese calor al ambiente. Recuerden que el proceso es desde el más caliente al ambiente. El ambiente no va a sufrir ninguna modificación, pero ese calor se pierde al ambiente. La bomba en este ciclo requiere 1.400 kilojoules por minuto, la potencia requerida para seguir moviendo el fluido hasta la caldera. Entonces, quiero determinar el rendimiento del sistema térmico y la potencia suministrada por la turbina, o la potencia que genera la turbina. Entonces, mi balance energético me dice que la variación de energía con respecto al tiempo va a ser igual a la sumatoria de los calores más la sumatoria del trabajo. El calor será el suministrado menos el cedido, menos el trabajo de salida, neto de salida. ¿Ok? La eficiencia entonces del sistema será el trabajo neto de salida, que no es más que calor suministrado más calor cedido. Ese es la potencia neta. Eso dividido entre el calor suministrado me va a dar la eficiencia del ciclo. 100.000 menos 66.000 entre 100.000, eso me da 34%. Esa es la eficiencia de la máquina térmica, la eficiencia de todo el ciclo. Ahora, ¿cuál es la potencia neta de salida? La potencia neta de salida, volvemos a plantear entonces las ecuaciones. La potencia neta de salida va a ser igual al trabajo total de salida menos el trabajo de entrada. Ese es el trabajo neto. Y eso es igual al calor suministrado menos el calor cedido. Entonces, tengo la potencia de la bomba, que son 1.400 kilojoules por minuto. Me falta el trabajo total de salida, ¿verdad? El balance del trabajo total de salida será el calor suministrado más el trabajo de entrada, porque el trabajo de salida es la potencia neta de salida. Sería entonces 100.000 menos 66.000 más 1.400. ¿Correcto? Donde 100.000 menos 66.000 es el calor total. El balance del calor más los 1.400, eso me va a dar 35.400 kilojoules sobre minuto, que son 590 kilowatts. Vamos a comenzar a ver ahora. Hemos terminado con la parte de las máquinas térmicas. Vamos a dejar la presentación por el día de hoy hasta aquí, para que en la próxima clase analicemos con más detalle lo correspondiente a los refrigeradores, las bombas de calor y
el último punto, que es entropía. Eso queda para la otra clase, posterior clase, que veremos la semana que viene. Específicamente podemos verla el lunes de la semana que viene. Vamos a parar por el día de hoy para que puedan digerir la teoría que acabamos de ver, correspondiente a la segunda ley, los conceptos principales y los conceptos y ejercicios de las máquinas térmicas. Les vuelvo a recordar, cualquier duda la pueden manifestar a través de los foros de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Por el día de hoy hemos terminado lo correspondiente a la segunda ley, a la primera parte de la teoría de segunda ley. Les recuerdo, la segunda actividad evaluada tiene fecha de entrega hasta el 17 de diciembre. Ya estamos entrando en diciembre y esa es la fecha estimada o planificada para la entrega de la actividad evaluada número 2, que corresponde más que todo a la parte de segunda ley. No me queda más nada por comentar. Nos vemos la próxima semana. Que pasen una feliz tarde.